Un incidente muy confuso se registró hoy en la Florida, donde se vieron involucrados un funcionario municipal y un carabinero de civil. Esto fue en el contexto de un control vehicular rutinario en el sector del Guaya Sur con Rojas Magallanes, y lo que pasó fue que inspectores municipales detuvieron una motocicleta cuyo conductor era un carabinero de civil que presuntamente circulaba con algún documento vencido. Bueno, al solicitarle la documentación, el funcionario policial se negó a entregarla, lo que derivó en una discusión con el inspector municipal que terminó con el inspector detenido. Según la información que hay hasta el momento, esta situación escaló cuando el carabinero utilizó la radio para solicitar la presencia de más efectivos policiales y comenzaron a acusar al inspector municipal de extralimitarse en sus funciones, alegando que se había atribuido facultades que no le correspondían. Es un incidente bastante raro, bien confuso, donde se ha acusado de tráfico de influencia y otras cosas. Bueno, para entender un poquito más, vamos a conversar con el alcalde de la Florida, precisamente, David Reyes, que nos va a despejar todas estas dudas. Alcalde, buenas tardes, gracias por atender el llamado Infinita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien, alcalde. Muy bien. Hola, alcalde. Alcalde, ¿qué pasó? Háganos un resumen, tratemos de aclarar este incidente tan confuso, ¿no? Que termina con un inspector municipal detenido por una especie de discusión con un carabinero, ¿no? Sí, bueno, esto es el mundo al revés, la verdad, porque nosotros, bueno, tenemos en Chile una crisis profunda de seguridad, la Florida desde luego no es la excepción a aquello, y estábamos implementando un plan de seguridad en un sector que ha sido altamente golpeado por un robo con intimidación, robos con violencia, situaciones, la verdad, muy complejas en el sector. Y en ese contexto implementamos un control vehicular, de acuerdo a las facultades que además nosotros tenemos. Hoy día los inspectores municipales cuentan con facultades para efectuar ese tipo de fiscalizaciones, y en ese contexto, bueno, detuvimos para controlarlo, me refiero, a una persona que se identifica como carabinero de Franco. Se negó a la fiscalización y no siendo suficiente con eso, llamó a la unidad más cercana. La unidad, en una cuestión de verdad muy difícil de entender, llegó un carro policial en cuestión de 3 minutos, en circunstancias que de manera simultánea, a 2 cuadras del lugar, había ocurrido un asalto donde el propietario del local que había sido afectado llevaba más de 2 horas esperando. Llegaron los funcionarios de Carabineros y no siendo suficiente con todo lo anterior, detuvieron al inspector municipal, lo trasladaron a la unidad, estuvo detenido durante casi más de 5 horas en el calabozo, hasta que, bueno, el fiscal dio la instrucción de que quedara en libertad, porque en definitiva, desde luego acá no hay la comisión de un delito, o sea, el fiscal actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, y por lo demás, de hecho, hoy día está establecido en nuestra legislación que oponerse o dificultar o impedir una fiscalización de un inspector municipal es constitutivo de delito. Por eso le digo que esto del mundo al revés, la verdad, es muy difícil de entender. Alcalde, me gustaría que Claro. usted definiera hoy día esta relación con Carabineros. Se genera una situación tensa. ¿Cómo está hoy día justamente ese trabajo que uno esperaría que con las autoridades fuese súper coordinado? No, sin duda, que uno espera, obviamente, por supuesto, que haya un trabajo coordinado, y nosotros, por eso no he querido tampoco atribuir una responsabilidad de carácter institucional. Me parece que acá ha habido un descriterio, por supuesto, de un funcionario de Franco, un descriterio en cómo procedió. Además, la unidad creo que se ha manejado de muy mala manera, porque lo razonable hubiese sido dar explicaciones al respecto, señalar que se equivocaron, y bueno, porque, como usted bien decía, la preocupación número uno tiene que ser la seguridad pública. Por tanto, más allá de mi molestia, y espero, por supuesto, también una explicación razonable, yo tengo la obligación de seguir trabajando con una institución que necesitamos tanto, además, y tan noble. Y Sí, además, pero ¿usted cree que podría ser mejor el honorabilidad del resto de trabajo? los carabineros. ¿Podría ser mejor esa A partir de lo que vimos ayer, coordinación? por supuesto que sí. Por supuesto que sí, o sea, uno esperaría que haya una coordinación mínima, porque hoy día no se olvide que la seguridad pública, el responsable número uno es precisamente Carabineros de Chile, y nosotros como municipio tenemos un rol meramente colaborativo, y en ese rol justamente estamos ayudándolos, por supuesto, y uno no quisiera que, estando colaboración justamente en un tema tan sensible como la seguridad, termine nuestro funcionario, en este caso un inspector municipal, preso. Ahora estamos conversando con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes. Lo que llama la atención, alcalde, es esta reflexión que hace usted de que la patrulla llega rápidamente a esta situación y no con esa misma velocidad a un hecho delictual que había ocurrido cerca. Da quizás para pensar ahí que las prioridades, por lo menos en esa unidad, no están bien puestas. Por eso se requiere una explicación, porque hoy día, por distintas razones, nosotros sabemos que hay un problema estructural y grave desde el punto de vista de la dotación de carabineros, pero la sensación de la ciudadanía es que cuando ocurre un hecho violento, muchas veces los carabineros se demoran 2, 3, incluso 4 horas en llegar, y ayer en una cuestión muy menor, llegaron en cuestión de 2 minutos, 3 minutos, y termina detenido el inspector municipal.
Alcalde, ¿ha tenido alguna explicación de algún alto mando de Carabineros o de alguna autoridad del Ministerio de Seguridad? ¿Ha podido contactarse con el ministro Cordero? Bueno, el ministro Cordero informó hoy día que esto era necesario, por supuesto, investigarlo a la brevedad, porque insisto, no parece prudente que finalmente estemos en esta discusión algo bizantina, en circunstancia que la preocupación número uno es la seguridad pública. Estamos en contacto también con parte del generalato. Yo esperaría coordinar una reunión con el general director, porque me parece prudente y razonable que haya una explicación coherente respecto a lo que pasó. Yo la verdad que no tengo ningún propósito, desde luego, en generar una dificultad con la institución, porque hoy día más que nunca necesitamos a carabineros fuertes, fortalecidos, con competencias, por supuesto, y me parece además justo por el resto de los miles de carabineros que hacen su trabajo de manera esmerada, con mucho esfuerzo, que no por el descriterio de unos pocos, tampoco meterlos en el mismo saco al resto. Mm. Alcalde Daniel Reyes, alcalde de la Florida, hace algunos días atrás se dio un hecho bien particular en la comuna y que fue como una coordinación entre varios vecinos de distintos sectores que activaron sus alarmas para protestar en contra de la delincuencia. Y quería preguntarle justamente respecto de esa sensación que transmiten este tipo de hechos, ¿no? Que hablan de vecinos que se sienten frustrados, quizás algunos incluso abandonados, reclaman la falta de luminarias en algunos sectores, que son competencias que finalmente recaen en su escritorio. Entonces me gustaría escuchar también, quizás de su parte, no sé si una autocrítica o quizás solamente el llamado a Carabineros para responder a esta demanda que hoy día plantea no solamente usted como autoridad de la comuna, pero también los vecinos de la comuna. Por supuesto, fue precisamente en ese contexto que yo el día domingo, de hecho, me junté con un grupo de cerca de 150 vecinos, donde reclamaban precisamente el tema de la seguridad y precisamente, dado lo que ellos señalaban, nosotros implementamos un plan de seguridad, porque miren, nos hemos preocupado durante muchísimos años de tener una comuna limpia, una comuna iluminada, por supuesto, pero también hay cuestiones que superan desde luego la gestión municipal, o sea, la primera respuesta ante el delito debieran ser los carabineros y hoy día en los hechos están siendo los funcionarios municipales, los funcionarios, del municipio. Por tanto, ahí, insisto, o sea, yo no tengo ningún interés en seguir escalando esta discusión con la institución, porque me parece que más que nunca necesitamos un trabajo coordinado, sistemático entre ellos y nosotros, teniendo como único propósito la seguridad pública. Alcalde, ahora, en ese caso y en la lógica de no escalar, ¿usted está convencido de que esto finalmente fue un descriterio personal de un funcionario o funcionarios de la institución y no un proceder frente a cierto tipo de desencuentros con los inspectores municipales? No, sin duda que acá hay un error, a mi juicio, muy grave. Tampoco le voy a quitar gravedad a lo que pasó, pero que por supuesto que quiero dejarlo radicado, encapsulado en el descriterio de un carabinero, de la unidad policial, en la forma en cómo procedió, de los comisarios, probablemente incluso de la prefectura, pero no más allá. En ningún caso creo que esto obedece a una cuestión institucional, por el contrario, insisto, hay miles de carabineros que hacen su trabajo de manera esmerada y ahí hay que poner el foco. Lo hemos defendido siempre y los vamos a seguir defendiendo, pero justamente por la honorabilidad del resto, me parece que hay que ser sumamente categórico respecto a este descriterio de este carabinero. Bien, alcalde David Reyes de la Florida, muchas gracias por este contacto, intentando aclarar este incidente que seguramente va a seguir dando que hablar durante los próximos días. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Alcalde, un abrazo. Hasta luego.